Soy Miguel Hernández, dueño del taller mecánico más antiguo de Oaxaca. Aquella tarde de verano, estaba allí, como siempre, con las manos sucias de grasa, cuando todo empezó a cambiar. El ruido de los motores y el olor a aceite me eran tan familiares como el desayuno de mi madre. Nuestro taller era el orgullo de la familia. Mi abuelo comenzó el negocio, mi padre lo continuó, y yo esperaba que mi hijo, Alejandro, siguiera el mismo camino. Pero algo andaba mal. En las últimas semanas, Alejandro actuaba extraño, distante. El chico que antes no se despegaba de mí, ahora apenas aparecía por el taller. Ese día, vi a Alejandro pasar corriendo por el patio. Lo llamé, pero fue como si yo no existiera. Salió apresurado, como si tuviera algo importante que hacer. Don Pedro, un cliente antiguo que estaba conmigo, notó mi cara de preocupación. «Miguel», dijo en voz baja, «¿te has dado cuenta de que tu hijo anda diferente?» Sentí un nudo en el pecho. Entonces no era solo cosa de mi cabeza. Don Pedro continuó, «Está andando con una pandilla extraña, gente que nadie conoce por aquí». Me quedé helado. ¿Qué pandilla era esa? ¿Qué estaban haciendo con mi hijo? Esa noche no pegué ojo. Me quedaba pensando en Alejandro, tratando de entender qué estaba pasando. A altas horas de la noche, oí un ruido. Me levanté de un salto y fui hasta la ventana. En la oscuridad del patio, vi a Alejandro saliendo a hurtadillas. Miró a los lados como si tuviera miedo de que alguien lo viera y desapareció en la noche. Me quedé allí, parado, sin saber qué hacer. ¿A dónde iba? ¿Por qué tanto misterio? Sentí un escalofrío. Era como si mi hijo estuviera entrando en un camino sin retorno, y yo no sabía cómo impedirlo. Los días fueron pasando, y Alejandro estaba cada vez más raro. Llegaba a casa tarde, con cara de no haber dormido en días. Rosa, mi mujer, y yo intentamos hablar con él, pero era como hablar con una pared. El chico solo gruñía y se encerraba en su cuarto. Una noche, pasé frente a su cuarto y lo oí susurrando por el celular. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Mañana por la noche, en la entrada de la Selva Lacandona». Sentí un escalofrío. La Selva Lacandona. Aquel lugar era famoso por ser peligroso, lleno de historias de gente que desaparecía sin dejar rastro. En el desayuno, intenté sondear a Alejandro. «¿Y bien, hijo, tienes planes para esta noche?», pregunté, fingiendo que todo estaba normal. Casi se atraganta con el café. «Nada, papá, me quedaré en casa», respondió sin mirarme a los ojos. Era evidente que mentía, pero no sabía cómo lidiar con aquello. En el taller, estaba tan distraído que casi pongo aceite en el radiador de un coche. Don Pedro, un cliente antiguo, notó que yo estaba raro y me preguntó qué pasaba. Acabé contándoselo todo. Don Pedro se puso serio. «Miguel, ten cuidado», dijo, mirando a los lados. «Hay gente haciendo cosas siniestras en esa selva. Rituales, dicen, cosas que no son de este mundo». Aquella conversación solo aumentó mi preocupación. Cuando llegó la noche, me quedé al acecho en la sala esperando. Alrededor de las 11, oí la puerta del cuarto de Alejandro abriéndose despacito. Lo vi bajando las escaleras con mucho cuidado para no hacer ruido. Decidí que era hora de actuar. Cogí las llaves del coche y salí justo detrás de él, tratando de no hacer ruido. Vi a Alejandro subiendo a un coche viejo, lleno de otros jóvenes. Arrancaron rápido, y yo los seguí de lejos. El viaje fue tenso. Tomaron la carretera que llevaba a la Selva Lacandona, y yo me quedé unos 200 metros atrás, con los faros apagados. Mi corazón latía a 1000 por hora. ¿A dónde iban? ¿Qué iban a hacer en esa selva en medio de la noche? Después de unos 40 minutos de viaje, su coche se detuvo en un claro al borde de la carretera. Vi a Alejandro y a los demás bajando y entrando en la maleza. Paré mi coche un poco más atrás y me quedé allí, sin saber qué hacer.
¿Debía ir tras ellos en la selva oscura? ¿Y si me perdía? ¿Y si encontraba algo que no debía? Me quedé allí, paralizado, viendo a mi hijo desaparecer en la oscuridad de la selva. El miedo se apoderó de mí. ¿En qué tipo de lío se estaba metiendo Alejandro? Pasé horas parado al borde de la carretera, esperando. El tiempo no pasaba, y mi cabeza solo pensaba tonterías. Ya casi amanecía cuando oí un ruido que venía de la maleza. Mi corazón casi se me salió por la boca cuando vi una figura saliendo de entre los árboles. Era Alejandro, pero no parecía mi hijo. Estaba pálido, temblando, con la mirada fija en el suelo. Su ropa estaba toda rasgada y sucia de barro. Corrí hacia él, gritando su nombre. Pero cuando me acerqué, ni siquiera levantó la cabeza. Era como si yo no existiera allí. «Hijo, Alejandro, soy yo, tu padre», dije, agarrándolo por los hombros. Nada. Ni una mirada, ni una palabra. Solo se quedaba allí, parado, mirando al suelo. Los otros jóvenes que habían ido con él no aparecieron. Intenté hacer más preguntas, pero Alejandro seguía mudo. Con el corazón encogido, lo llevé al coche. Durante todo el viaje de vuelta, Alejandro permaneció callado, encogido en el asiento. De vez en cuando, temblaba, como si tuviera frío, aunque el día ya estaba caluroso. En casa, las cosas no mejoraron. Alejandro se encerró en su cuarto y no quería ver a nadie. Rosa intentó hacerle comer, pero ni siquiera tocaba la comida. Lo oíamos caminando de un lado a otro, murmurando cosas que no entendíamos. Después de unos días, logré convencerlo de salir del cuarto. Pero era como si hubiera un muro entre nosotros. Alejandro no hablaba, no nos miraba a los ojos. Se quedaba sentado en el sofá, mirando a la nada. A veces se asustaba con algo que solo él veía. Daba un salto y corría de vuelta a su cuarto. Una noche, entré en su cuarto para ver cómo estaba. Alejandro estaba sentado en la cama, mirando fijamente a la pared. Me acerqué despacio y lo llamé. «¿Hijo?» Giró la cabeza lentamente hacia mí, pero sus ojos era como si miraran a través de mí. No había ningún brillo de reconocimiento. Llamamos a médicos, psicólogos, hasta a un sacerdote. Nadie sabía decir qué estaba pasando. Los exámenes no mostraban nada malo, pero era obvio que mi hijo no estaba bien. Algo había cambiado en Alejandro, algo profundo. Me sentía una basura. Si hubiera impedido que fuera a esa maldita selva, nada de esto habría pasado. Ahora, era como si hubiera perdido a mi hijo. Estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. ¿Qué habrá pasado aquella noche? Y algún día tendría a mi hijo de vuelta. Ya no sabíamos qué hacer con Alejandro. Seguía en ese estado, mudo, mirando a la nada. Fue cuando don Pedro habló de doña Carmen, una curandera famosa en la región. Confieso que me quedé receloso, pero estábamos desesperados por cualquier ayuda. Llevamos a doña Carmen a nuestra casa una tarde. Era una señora bajita, de cabello blanco, con una mirada que parecía ver el alma de uno. En cuanto entró, frunció el ceño. «Hay mucha energía pesada aquí», dijo, mirando alrededor. Cuando vio a Alejandro, doña Carmen se puso seria. Nos pidió que saliéramos del cuarto y comenzó su trabajo. La oíamos rezando, cantando cosas que no se entendían. El olor a hierbas se esparció por toda la casa. Después de unas 2 horas, nos llamó de vuelta. Alejandro estaba acostado en la cama, pareciendo más calmado. Doña Carmen se volvió hacia nosotros con cara de preocupación. «Su hijo está cargado de espíritus malignos», dijo. «Están chupando su energía vital y plantando cosas malas en el subconsciente del muchacho». Sentí un escalofrío. Rosa empezó a llorar bajito a mi lado. Doña Carmen continuó. «Su ángel de la guarda está pidiendo ayuda. Estos espíritus son fuertes. Vinieron de aquel lugar en la selva.
Quieren usar a su hijo como un puente hacia nuestro mundo. Explicó que había hecho una limpieza espiritual, pero que necesitaba hacer más. Tendré que hacer rituales aquí en la casa y en el taller de ustedes, dijo. Estos espíritus dejaron marcas por todos los lugares por donde pasó el muchacho. Tenemos que limpiar todo, cerrar las puertas que fueron abiertas. Yo estaba asustado, pero ver a Alejandro más tranquilo me dio esperanza. Doña Carmen dijo que sería un proceso largo, que teníamos que tener fe y seguir todas sus orientaciones. El camino es difícil, advirtió. Estos espíritus no van a querer soltar al muchacho fácilmente, pero si actuamos rápido, hay posibilidad de traerlo de vuelta. Salí de allí con la cabeza dando vueltas. Espíritus malignos, ángel de la guarda pidiendo ayuda. Era mucho para procesar. Pero si había una oportunidad de salvar a mi hijo, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. ¿Lograríamos traer a Alejandro de vuelta? ¿O ya lo habíamos perdido para siempre en ese mundo que no entendíamos? Después de aquella primera visita de Doña Carmen, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Venía casi todos los días, haciendo rituales, rezos y sahumerios. El olor a hierbas se volvió parte de nuestra rutina. Al principio, confieso que me quedaba un poco desconfiado, pero poco a poco fui viendo diferencias en Alejandro. Una semana después, dijo la primera frase completa desde que volvió de la selva. Estábamos en el desayuno y de repente miró a Rosa y dijo: «Mamá, tengo hambre». Casi nos caemos de la silla. Rosa empezó a llorar de alegría. Yo me quedé sin reacción. Era poco, pero para nosotros parecía un milagro. Doña Carmen explicó que la batalla espiritual era fuerte. Los espíritus no quieren soltarlo, decía. Pero el ángel de la guarda del muchacho está luchando junto con nosotros. Nos dio unas instrucciones para seguir: mantener la casa siempre limpia, rezar todos los días, usar unos amuletos que ella trajo. En el taller, las cosas también fueron mejorando. Doña Carmen hizo una limpieza allí y parece que hasta los coches se volvieron más fáciles de arreglar. Los clientes comentaban que el ambiente estaba más ligero. Yo no entendía muy bien, pero no podía negar que estaba sintiendo la diferencia. Alejandro fue mejorando poco a poco. Empezó a salir del cuarto, a conversar más. Todavía tenía momentos difíciles. A veces se despertaba gritando en medio de la noche o se quedaba mirando fijo a la nada. Pero eran cada vez más raros. Un día, unas 3 semanas después de que Doña Carmen comenzara el tratamiento, Alejandro apareció en el taller. Me sorprendió verlo allí. «¿Puedo ayudarte, papá?», preguntó medio tímido. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Le pasé un destornillador y juntos empezamos a trabajar en un motor viejo. Claro que no todo eran flores. Había días en que Alejandro volvía a estar mal, se aislaba. Doña Carmen decía que era normal, que los espíritus aún estaban intentando arrastrarlo de vuelta. En esos momentos, reforzábamos las oraciones y los rituales. Poco a poco, Alejandro fue volviendo a ser quien era antes. Volvió a la escuela, empezó a salir con sus amigos de nuevo. Pero algo había cambiado en él, se podía ver en sus ojos. Era como si hubiera envejecido años en aquellas pocas semanas. Todavía no sabíamos exactamente qué había pasado aquella noche en la selva lacandona. Alejandro no hablaba mucho sobre eso, y nosotros teníamos miedo de forzarlo. Pero una cosa sí sabía: nuestro hijo había vuelto, y eso era lo que importaba. Era una noche de sábado como cualquier otra, o al menos eso pensaba yo. Poco sabía que aquella fiesta en la casa de Marcelo cambiaría mi manera de ver las cosas. Estábamos allí, disfrutando, charlando, cuando alguien tuvo la brillante idea de jugar al juego del vaso. Ya sabes cómo es, ¿no? Esa cosa de llamar a los espíritus. En ese momento me pareció una tontería, pero acabé aceptando.
Al fin y al cabo, ¿qué podría salir mal? La sala adquirió un ambiente diferente tan pronto como empezamos a prepararlo todo. Las luces se atenuaron y la gente se fue poniendo un poco tensa. Podía sentir un escalofrío en el estómago, pero fingí que todo estaba bien. Nos sentamos alrededor de la mesa de centro, con el vaso en medio y las letras del alfabeto esparcidas alrededor. El silencio era tan pesado que se podía oír el latido del corazón. Alguien preguntó si todos estábamos listos y asentimos un poco incómodos. Las manos se fueron acercando al vaso, temblando un poco. Dudé por un segundo, pero acabé poniendo el dedo también. El contacto con el vidrio frío me dio un escalofrío. Fue entonces cuando Carla, toda entusiasmada, empezó a hacer las primeras preguntas al más allá. Al principio, no pasaba nada. Nos quedábamos allí, mirando el vaso, esperando alguna señal. Ya estaba a punto de rendirme cuando sentí un movimiento sutil. Pensé que era cosa de mi cabeza, pero entonces vi en los ojos de los demás que ellos también lo habían notado. El vaso empezó a moverse, lenta y dubitativamente, como si tuviera vida propia. La tensión en la sala era evidente. Nos mirábamos unos a otros, medio asustados, medio fascinados. Las preguntas se fueron volviendo más atrevidas y las respuestas más extrañas. El vaso se deslizaba por la mesa con una fluidez que no parecía natural. Sentía un escalofrío en la espalda cada vez que se detenía en una letra, formando palabras que no tenían sentido, pero que al mismo tiempo parecían tener un significado oculto. Fue cuando Vía hizo aquella pregunta: ¿hay alguien aquí con nosotros? El vaso se detuvo por un instante, como si estuviera pensando. Y entonces, en un movimiento rápido y decidido, fue directo al sí. En ese momento, juro que sentí una presencia en la sala. Algo cambió en el aire, se volvió más pesado, más frío, y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente aterradoras. El vaso seguía moviéndose, y no podíamos apartar los ojos de él. Era como si se hubiera convertido en el centro del universo en ese momento. Las preguntas se iban volviendo cada vez más personales, y yo sentía un nudo en la garganta con cada respuesta. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó alguien. El vaso se deslizó lentamente, formando las letras A-N-T-O-N-I-O. Un escalofrío recorrió mi espalda. Vía, que estaba a mi lado, empezó a temblar. Susurró que ese era el nombre de su abuelo, que había muerto hacía años. La miré, incrédulo. ¿Sería una coincidencia? Pero el vaso no se detuvo ahí. Empezó a deletrear más cosas, detalles que solo la familia de Vía podría saber. Su rostro se ponía más pálido a cada segundo, y yo podía sentir el miedo creciendo dentro de mí. De repente, Marcelo hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué quieres de nosotros? El vaso se quedó quieto por un tiempo que pareció una eternidad. El silencio en la sala era ensordecedor. Entonces, en un movimiento brusco, empezó a moverse rápidamente. Las luces de la sala empezaron a parpadear, como si respondieran a la agitación del vaso. Quería quitar la mano de allí, salir corriendo, pero algo me mantenía atrapado. Era como si una fuerza invisible me impidiera moverme. Miré a los demás y vi el mismo pánico en sus ojos. Habíamos ido demasiado lejos y ahora no sabíamos cómo parar. El vaso seguía moviéndose, cada vez más rápido. Los mensajes se volvían confusos, mezclando letras y números. La temperatura de la sala bajó de repente y podía ver mi propia respiración en el aire. Marcelo intentó calmar a todos, diciendo que era solo un juego, pero su voz temblaba. Nadie creía ya que aquello fuera solo una diversión inocente. Fue entonces cuando sucedió. En medio de toda aquella locura, miré hacia la esquina de la sala y vi algo que me heló la sangre. Una sombra empezó a formarse, ganando contornos a cada segundo.
No era posible, pensé. Aquello no podía estar sucediendo, pero estaba sucediendo, y justo delante de nuestros ojos. La figura de un hombre comenzaba a materializarse, y con ella vino un terror que nunca antes había experimentado. La figura se fue haciendo cada vez más nítida. Era un hombre, de estatura media, con un bigote y una barba blanca que parecían brillar en la penumbra. Exactamente como algunos de nosotros lo habían descrito momentos antes, durante el juego. Esto no podía ser una coincidencia. Mi mente gritaba que aquello era imposible, pero mis ojos no mentían. El espíritu estaba allí, justo frente a nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevía a moverse o hablar. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Estaba paralizado por el miedo. El espíritu nos miraba fijamente con ojos vacíos que parecían atravesar nuestra alma. Su presencia era tan intensa que llegaba a ser sofocante. De repente, Marcelo soltó un grito ahogado. Eso pareció romper el trance en el que todos estábamos. La gente empezó a moverse, algunos intentando alejarse de la aparición, otros simplemente temblando en el sitio. Yo seguía clavado en la silla, incapaz de apartar la mirada de aquella figura sobrenatural. Era como si me hipnotizara. El espíritu dio un paso en nuestra dirección y pude sentir el pánico apoderándose de todos. Vía empezó a llorar suavemente a mi lado, murmurando algo sobre su abuelo. Marcelo, por otro lado, parecía extrañamente calmado. Se levantó lentamente, como si no quisiera asustar a la aparición. Con una voz temblorosa, pero firme, empezó a hablar. «Te conozco», dijo Marcelo, para el asombro de todos nosotros. «Tú viviste aquí, ¿verdad?» El espíritu pareció reaccionar a estas palabras, inclinando ligeramente la cabeza. Fue en ese momento cuando me di cuenta, esto no era solo un juego que había salido mal. Estábamos a punto de descubrir algo mucho más profundo y aterrador sobre la historia de aquella casa y de aquel espíritu. Marcelo dio otro paso adelante y juro que pude ver al espíritu reaccionar, como si reconociera algo en él. «Mi abuelo solía hablar de ti», continuó Marcelo, su voz temblando ligeramente. «Tú eras el antiguo dueño de esta casa, ¿no es así?» El espíritu no respondió, pero su presencia pareció volverse aún más intensa, como si confirmara silenciosamente. Poco a poco, los demás fueron saliendo del estado de shock. Carla, que siempre fue la más valiente de nosotros, se levantó lentamente. ¿Qué quiere?», preguntó, su voz apenas un susurro. Marcelo la miró y luego volvió a mirar al espíritu. «Creo que está buscando algo», respondió, con una certeza que me asustó aún más. Fue entonces cuando el espíritu se movió. No fue un movimiento brusco, pero fue suficiente para hacer que todos contuviéramos la respiración. Levantó una mano translúcida y señaló una de las paredes de la sala. En ese momento, sentí como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. La tensión era tan grande que pensé que iba a desmayarme. Marcelo, pareciendo entender algo que el resto de nosotros no podíamos, caminó lentamente hasta la pared indicada. «Es aquí, ¿verdad?», preguntó, tocando la superficie con cuidado. El espíritu asintió, un movimiento tan sutil que casi no lo percibí. En ese instante, una ráfaga de viento helado barrió la sala, apagando todas las velas que habíamos encendido para la sesión. En la oscuridad, el pánico finalmente se instaló. La gente gritó, las sillas se cayeron, alguien tropezó conmigo intentando llegar a la puerta. Yo me quedé paralizado, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Cuando finalmente conseguimos encender las luces, el espíritu había desaparecido, pero la sensación de su presencia, el frío sobrenatural y el miedo, esos permanecieron grabados en nuestras mentes para siempre. Cuando las luces finalmente se encendieron,
Un silencio pesado se apoderó de la sala. Nos miramos unos a otros, aún temblando, sin saber qué decir o hacer. En un abrir y cerrar de ojos, la sala se transformó en un torbellino de movimiento. La gente recogía sus cosas, buscaba llaves, teléfonos móviles, cualquier cosa que pudiera haberse caído durante el caos. Nadie quería quedarse allí ni un segundo más. Me vi arrastrado por la ola de pánico colectivo, apenas pudiendo pensar con claridad en lo que acababa de suceder. Marcelo, el dueño de la casa, parecía querer decir algo, tal vez explicar más sobre la historia del espíritu, pero nadie estaba dispuesto a escuchar. Todo el mundo se fue tal como había llegado, solo que con prisas. Nunca imaginé que mi mudanza a un pueblo tranquilo me arrojaría de cabeza a una pesadilla sin fin. Todo comenzó cuando tomé la decisión y compré una casita encantadora en el interior, huyendo de la locura de la gran ciudad. Poco sabía que estaba a punto de meterme en un lío de los grandes. Tan pronto como llegué, casi me caigo de espaldas. Mi nueva morada compartía pared con la famosa casa de Doña Isabel, una antigua mansión que daba escalofríos con solo mirarla. Fue como si el destino me hubiera jugado una broma pesada. En los primeros días, me di cuenta de que algo andaba mal en el aire. Cada vez que llegaba a casa, me invadía esa extraña sensación de que alguien me estaba observando desde la casa de Doña Isabel. Era como si un par de ojos invisibles me siguieran, estudiándome, juzgándome. Por la noche, la cosa se ponía aún más siniestra. Cuando todo quedaba en silencio, empezaba a escuchar unos golpes, como si hubiera un alma en pena trabajando sin parar al otro lado de la pared. No tardé mucho en empezar a husmear, tratando de descubrir más sobre ese vecindario macabro. Fue entonces cuando las historias comenzaron a surgir, cada una más escalofriante que la anterior. La gente del lugar decía que toda la familia de Doña Isabel estaba metida en asuntos sobrenaturales, en un esquema que venía de generaciones. Pero la cosa se ponía aún más siniestra cuando se hablaba de sus nietos. Se decía por ahí que los críos eran un terror en la escuela, no por ser traviesos, sino por invocar espíritus en medio de la clase. Imagínate la escena, un chiquillo haciendo un examen y de repente empezando a hablar con voces extrañas y objetos volando por el aula. La cosa se puso tan fea que muchos padres sacaron a sus hijos de la escuela por miedo a lo que pudiera pasar. Pero la historia no termina ahí, no. El misterio en torno a esta familia se volvió aún más denso cuando, de la nada, los nietos de Doña Isabel desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabía decir si habían huido, si habían sido llevados por alguna entidad o si algo aún peor había sucedido. La desaparición de ellos dejó a la ciudad en polvorosa, con teorías locas surgiendo a diestra y siniestra. Y como si no bastara todo este circo de los horrores, el gran final vino con la muerte de la propia Doña Isabel. En una mañana aparentemente normal, encontraron su cuerpo tendido en el jardín de la casa, sin ninguna señal de violencia o enfermedad. Algunos juraban que había sido llevada por las mismas fuerzas que solía invocar. Otros pensaban que había sido una maldición lanzada por algún enemigo. El hecho es que nadie llegó a una conclusión, y el misterio solo aumentó. Los días se arrastraban y no podía sacarme la casa de Doña Isabel de la cabeza. Cada noche era una tortura, acostado en la cama, escuchando aquellos golpes misteriosos. En una de esas noches en vela, noté algo diferente. Un haz de luz temblorosa se escapaba por una rendija en la ventana de la casa vecina. Me froté los ojos, pensando que me estaba volviendo loco, pero no. La luz seguía allí, bailando como si fuera una vela. Mi corazón se aceleró. ¿Habría alguien allí dentro? Me quedé pegado a la ventana, observando. De repente, vi pasar una sombra. No era una sombra cualquiera, era nítidamente la silueta de una persona.
Conforme mis ojos se ajustaban a la penumbra, pude distinguir más detalles. Era alguien joven, tal vez de unos 20 años. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sería posible? ¿Sería uno de los nietos de doña Isabel que todos creían desaparecidos? No pude pegar ojo el resto de la noche. Mi cabeza bullía de preguntas. ¿Cómo había sobrevivido ese joven todo este tiempo? ¿Por qué se estaba escondiendo? Y, lo más importante, ¿qué había pasado realmente con doña Isabel y el resto de la familia? Al día siguiente, no aguanté la curiosidad. Fui a charlar con don José, el dueño de la tienda de la esquina. Don José, ¿usted llegó a conocer a los nietos de doña Isabel?, pregunté, tratando de disimular el nerviosismo. Me miró con desconfianza. ¿Por qué la pregunta, hijo mío? Esos chicos desaparecieron hace años. Insistí. Es que creo que vi a alguien joven en la casa anoche. El viejo se puso pálido. Mira, muchacho, es mejor que no te metas en esto. Hay cosas que uno finge no ver para poder dormir en paz. Pero yo no iba a desistir fácilmente. Seguí presionando hasta que soltó. Está bien, te lo voy a contar. El nieto mayor de doña Isabel, Miguel, era conocido por estar metido en cosas raras. Hay rumores de que envenenaba animales. Cuando sus hermanos desaparecieron, mucha gente pensó que fue cosa suya. Aquello me intrigó aún más. ¿Sería Miguel a quien yo había visto? ¿Qué estaba haciendo allí después de tanto tiempo? ¿Sabría él qué había pasado con el resto de la familia? Mi cabeza bullía de preguntas. Mientras me hundía cada vez más en esta obsesión por la casa de doña Isabel y sus misterios, mi vida empezó a desmoronarse. Andaba distraído, cansado, siempre con ojeras profundas de tanto pasar las noches en vela. Mi desempeño en el trabajo se desplomó. No tardó mucho en que mi jefe me llamara para una conversación seria. «Mira, muchacho», dijo, con cara de pocos amigos, «no sé qué te está pasando, pero ya no da más. Te estoy dando el preaviso. Espero que uses este tiempo para arreglarte». Me quedé destrozado. Ese trabajo era mi única fuente de ingresos, y ahora estaba en la calle. Pasé días dándole vueltas, pensando qué hacer. Fue cuando un amigo me llamó hablando de una vacante en una empresa en la ciudad vecina. No lo pensé 2 veces. Hice la entrevista, salió todo bien, y en cuestión de semanas estaba de mudanza. El día de irme, eché un último vistazo a la casa de doña Isabel. Por un momento, creí ver una sombra en la ventana, observándome. Sacudí la cabeza, alejando esos pensamientos. Era hora de dejar esta historia atrás y seguir adelante. Caramba, ni sé por dónde comenzar, Shade. Todo aconteció tan súbitamente que en ocasiones me cuestiono si no fue una pesadilla. Pero no, resultó demasiado tangible. Lo evoco como si fuera ayer. Mi pequeña, una criaturita de 6 añitos, y yo nos trasladamos al rancho de mi cuñado. Se suponía que sería transitorio, ¿comprendes? Atravesábamos dificultades y él nos tendió una mano. Al inicio, hasta fue sosegado. El sitio estaba apartado, pero la naturaleza circundante era impactante. A mi hija le fascinaba corretear por el patio, persiguiendo mariposas y entablando amistad con los animalitos de la granja. Yo la custodiaba constantemente, por supuesto. Una progenitora es una progenitora, ¿verdad? Siempre estamos con un pie atrás. Pero ¿quién imaginaría que el riesgo no provendría de las bestias salvajes o de algún percance tonto? En los primeros días, la rutina se fue ajustando paulatinamente. Nos levantábamos temprano con el cacareo del gallo, degustábamos café con leche recién ordeñada y pan casero. A mi hija le encantaba auxiliar al tío a alimentar a las gallinas, mientras yo me ocupaba del hogar. Al atardecer, nos acomodábamos en el porche a contemplar el ocaso. Era una existencia simple, pero placentera. Pero no todo son rosas.
y pronto advertí que las labores domésticas eran mucho más arduas allí en el rancho. Lavar ropa, una odisea. No había lavadora, era todo manual, allá en el riachuelo que atravesaba la propiedad. Al principio, confieso que refunfuñé bastante, pero después le fui cogiendo el truco. Hasta me parecía relajante estar ahí, escuchando el murmullo del agua fluyente. Pero ya sabes cómo es, ¿no? La existencia tiene esas cosas de gastarnos bromas. En una jornada como cualquier otra, opté por descender al río para lavar unas prendas. El astro rey estaba candente, pero soplaba una brisa agradable, meciendo las hojas de los árboles. Dejé a mi pequeña con su progenitor allá en la vivienda y partí, despreocupada. Al fin y al cabo, ¿qué mal podría suceder? Era solo un día ordinario más de faena. Agarré el cesto de ropa, el jabón y bajé por la vereda que conducía hasta la ribera. El sendero ya se estaba marcando de tanto ir y venir. Arribé abajo, deposité el cesto en la orilla del río y comencé la tarea. Mientras frotaba la ropa, mi mente divagaba. Cavilaba sobre mi vida, los planes para el porvenir, cómo brindarle una existencia mejor a mi hija. El rumor del agua era casi hipnótico, ¿sabes? Te deja medio abstraída, como si el tiempo se detuviera. Estaba tan distraída que ni me percaté de las horas transcurriendo. El sol ya se estaba debilitando cuando concluí de escurrir la última prenda. Exhalé, satisfecha con la labor realizada, y me dispuse a retornar a casa. Fue entonces cuando algo captó mi atención por el rabillo del ojo. Un movimiento, fugaz como un parpadeo. Inicialmente supuse que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Al fin y al cabo, ya se estaba haciendo tarde y las penumbras empezaban a alargarse. Pero entonces lo divisé de nuevo. Una silueta diminuta, desplazándose entre los árboles en la ribera opuesta del río. Mi corazón dio un vuelco. Parecía... No podía ser. Parecía mi hija. ¿Pero cómo? Debía estar en casa con su padre. Me froté los ojos pensando que estaba alucinando. Pero la figura persistía ahí, caminando despacio por la orilla del río. La melena larga, el vestidito, era idéntica a mi niña. Un escalofrío me recorrió la columna. Algo no cuadraba. Mi hija sabía que no podía salir sola, mucho menos aproximarse al río. «Hija», llamé, mi voz titubeando un poco. Nada. La figura siguió caminando, como si no me hubiera escuchado. «Oye, regresa aquí, es arriesgado», vociferé más fuerte, pero ella no se detuvo. Cielos, ¿y si se precipitaba al agua? La angustia empezó a apoderarse de mí. Sin meditarlo 2 veces, me sumergí en el río. El agua gélida me hizo jadear, pero no me importó. Solo podía pensar en alcanzar a mi hija. «Hija, detente, soy yo, mamá», grité nadando lo más veloz que podía. La corriente estaba más impetuosa de lo que imaginaba, y tuve que batallar para no ser arrastrada. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. La figura seguía caminando, acercándose cada vez más a la zona profunda del río. «No, iba a desplomarse. Para», grité una última vez, desesperada. Fue entonces cuando sucedió. Como en cámara lenta, vi la silueta tropezar y caer al agua con un chapoteo. Sin titubear, me sumergí. El agua oscura me engulló y por un instante quedé desorientada. Pero el instinto maternal prevaleció. Nadé furiosamente, tanteando a ciegas, suplicando encontrar a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Cielos, qué desesperación. Ahí estaba yo, zambullida en esa agua tenebrosa, palpando como loca para hallar a mi hija. El corazón parecía que iba a brotar por la boca, ¿entiendes? Cada segundo semejaba una eternidad. No podía vislumbrar nada, solo sentía la corriente arrastrándome, pero no podía claudicar, ¿verdad? Era mi niña ahí, o al menos eso creía. De súbito, mi mano colisionó con algo.
Aferré con toda la potencia, implorando que fuera mi hija. Tiré hacia arriba, combatiendo contra el agua que pretendía llevarnos. Cuando emergí, jadeando, apenas podía dar crédito a lo que veía. Era realmente la silueta de mi pequeña. La sujeté con firmeza, nadando de vuelta a la orilla con toda la energía que me restaba. Caramba, cómo pesaba esa agua. Mis extremidades dolían, pero el pavor me otorgaba una fuerza que ni sabía que poseía. Finalmente, mis pies rozaron el fondo. Me arrastré fuera del agua, jalando lo que creía que era mi hija. Caí de rodillas en el fango, extenuada. «Hija, háblame», supliqué, volteando su cuerpecito. Fue ahí cuando el auténtico horror comenzó. Algo estaba muy mal. La piel no era la piel de mi niña. Era áspera, gélida. Las facciones empezaron a... ¿Cómo puedo expresarlo? A licuarse. Sí, licuarse de verdad, como cera fundida. Proferí un alarido que debe haber espantado hasta a las avecillas. Aquello en mis brazos no era mi hija en absoluto. Era una criatura. Ni siquiera puedo describirla apropiadamente. Los ojos, antes idénticos a los de mi pequeña, ahora eran dos oquedades negras que parecían succionar mi alma. La boca se retorció en una mueca espantosa, repleta de dientes puntiagudos. Me quedé petrificada de pavor, sin poder moverme o gritar de nuevo. En un parpadeo, el ente asió mis extremidades. ¡Cielos! ¡Qué vigor! Los dígitos eran como zarpas, lacerando mi dermis. Procuré zafarme, pero cuanto más batallaba, más intensamente oprimía. Comenzó a arrastrarme de vuelta al riachuelo. Me invadió un pánico absoluto. Pateé, me contorsioné, hice de todo para librarme de ese engendro, pero era excesivamente potente. ¿Comprendes? Percibí el líquido gélido en mis pies nuevamente y la angustia se triplicó. La criatura me arrastraba cada vez más hacia las profundidades. El agua ya me alcanzaba la cintura cuando finalmente pude vociferar de nuevo. ¡Auxilio! ¡Alguien socórrame!, aullé con toda la potencia de mis pulmones, pero ¿quién iba a escucharme ahí en medio de la nada? El ente seguía tirando de mí, ahora el líquido ya me llegaba al torso. Sabía que si me llevaba más al fondo, sería mi ocaso. Luché con todas mis energías, retorciéndome como una demente. Fue entonces cuando palpé algo rígido en el pecho de la criatura. Parecía, no sé, un guijarro o algo semejante. En un destello de lucidez en medio de esa pesadilla, pensé, ¿es ahora o nunca? Congregué todo el coraje que me restaba y hundí la mano en esa oquedad negra que era la boca del ente. ¡Qué repulsión! Era nauseabundo, gélido. Parecía que iba a congelar mis falanges, pero carecía de alternativa. Tanteé hasta sentir algo sólido ahí dentro. Lo aferré con toda mi fuerza y tiré. Ni di crédito cuando el objeto emergió. Era un guijarro auténtico, todo peculiar, repleto de símbolos que jamás había vislumbrado. En cuanto extraje eso, la criatura emitió un chillido horripilante. Parecía que se estaba licuando de verdad ahora. Aproveché la coyuntura y me liberé, nadando como una posesa lejos de ese horror. No miré hacia atrás ni una vez, solo nadé y nadé hasta sentir tierra firme nuevamente. Emergí del agua temblando de pies a cabeza, aún haciendo ese guijarro extraño. Caramba, qué trance. Ahí estaba yo, empapada hasta los huesos, tiritando como una hoja y sosteniendo ese guijarro insólito. Ni creía lo que acababa de acontecer. ¿Acaso estaba perdiendo el juicio? Escudriñé alrededor, medio desorientada. El riachuelo fluía apacible, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que eso no había sido producto de mi imaginación. Las marcas de las zarpas en mis extremidades eran bien tangibles. Me quedé un buen lapso ahí erguida, tratando de comprender qué diantres había sucedido. Mi mente daba vueltas. ¿Qué era ese ente? ¿Por qué se había disfrazado de infante? Y ese guijarro insólito,
¿Qué significaba? Tantas interrogantes y ninguna respuesta. Solo de rememorar a esa criatura se me revolvían las entrañas. Lo peor es que tenía el semblante de mi vástago. Cielos, mi vástago. De súbito, me percaté de que ignoraba cuánto tiempo había transcurrido desde que descendí al riachuelo. De un brinco, me incorporé. Precisaba retornar al hogar, verificar si mi pequeña estaba bien. Dejé el cesto de ropa ahí mismo y salí disparada por la vereda, resbalando en el fango. Mi corazón latía tan intensamente que parecía que iba a brotar por mi boca. ¿Y si ese ente no fuera el único? ¿Y si hubiera más de ellos por ahí? A cada sombra, cada murmullo en la espesura, yo daba un respingo. Jamás imaginé que ese sendero fuera tan extenso. Finalmente, divisé la morada. Las luminarias estaban encendidas, gracias al cielo. Corrí aún más veloz, casi tropezando con mis propios pies. «Hija», vociferé en cuanto me aproximé. «Hija, ¿dónde te encuentras?». Oí un murmullo proveniente del interior y casi me desplomé de alivio cuando la puerta se abrió. Ahí estaba ella, mi pequeña, observándome con ese semblante angelical. «Mamá», dijo, pareciendo confusa, «¿por qué estás toda empapada?». Vaya, en ese instante me derrumbé. Caí de hinojos y abracé a mi vástago con todas mis fuerzas, sollozando como una infante. Ella se sobresaltó, pobrecita. «Mamá, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras?». Yo no podía articular palabra, solo sollozaba y la abrazaba. Mi cuñado apareció en el umbral, todo preocupado. «Cielos, ¿qué ha sucedido? Desapareciste por horas». «Horas». Ni me había percatado de que tanto tiempo había transcurrido. Ingresé a la morada aún temblando, goteando líquido por doquier. Mi vástago no se despegaba de mí, toda alarmada. Traté de sosegarme, respirar profundamente. ¿Cómo iba a explicar lo que había acontecido? Iban a pensar que había perdido el juicio. Examiné mis extremidades, buscando las marcas de las zarpas de la criatura, pero no había nada ahí, ni un rasguño. Me quedé aún más desconcertada. ¿Acaso había imaginado todo? Fue entonces cuando rememoré el guijarro. Aún lo hacía con tanta fuerza que me dolían los dedos. Abrí la mano pausadamente, con temor de lo que iba a vislumbrar. Ahí estaba, ese guijarro insólito. No había soñado, después de todo. Mi cuñado miró curioso. «¿Qué es eso?», inquirió extendiendo la mano para asirlo. Por reflejo, cerré la mano nuevamente. Algo me sugería que era preferible no mostrar eso a nadie. «No es nada», dije, tratando de parecer sosegada. Solo resbalé en el riachuelo y me sobresalté. Era una mentira descarada, lo sé, pero ¿cómo explicar la verdad? Ni yo misma comprendía lo que había acontecido. Mi vástago me abrazó de nuevo y sentí una oleada de alivio invadirme. Ella estaba bien, estaba a salvo. Eso era lo que importaba, pero mientras la abrazaba, no podía dejar de cavilar sobre esa criatura. ¿Qué era eso? ¿Por qué había aparecido? Y, más importante, ¿retornaría? Vaya, ¿qué noche fue esa? No concilié el sueño, ¿sabes? Me quedé ahí, tendida en el lecho, abrazada a mi vástago, escuchando cada murmullo de la morada. La brisa en los árboles afuera me hacía dar un respingo. A cada instante creía que oía pasos o algo rascando la ventana. Creo que jamás imploré tanto en mi existencia como esa noche. ¿El guijarro? Ah, ese lo oculté debajo del colchón, ni sabía por qué, pero algo me sugería que no permitiera que nadie vislumbrara eso. Cuando el sol finalmente salió, yo estaba hecha polvo, ojeras hasta el mentón, toda adolorida, pero al menos había sobrevivido a la noche, ¿no? Me levanté despacito para no despertar a mi hija. Fui hasta la cocina de puntillas. Mi cuñado ya estaba ahí tomando café. Me miró con cara de preocupación.
¿Todo bien?, preguntó. Asentí con la cabeza, pero ni yo me lo creía. ¿Cómo podía estar todo bien después de todo eso? Agarré una taza de café y me quedé mirando por la ventana. El río corría allá abajo, tranquilo como siempre. Parecía mentira que esa cosa horrible hubiera salido de ahí. Mi cuñado carraspeó, sacándome de mis pensamientos. Mira, empezó, medio incómodo. Si quieres hablar sobre lo de ayer. Me congelé en el acto. ¿Qué iba a decir? ¿Que una criatura salida del infierno había intentado ahogarme? Ni loca. Todo está bien, lo corté. Solo fue un susto tonto. Resbalé en el río, eso es todo. Él no pareció muy convencido, pero lo dejó pasar. Gracias a Dios, no tenía ni un poco de ganas de ser internada en un manicomio, ¿sabes? Pero entonces soltó una bomba. Bueno, ya que todo está bien, pensé que podrías bajar al río hoy para lavar el resto de la ropa. Casi me ahogo con el café. ¿Volver al río? Ni muerta. No sé. Intenté darle vueltas. Creo que me resfrié ayer, ¿sabes? Fingí una tosecita para darle más credibilidad. Mi cuñado frunció el ceño. Pero la ropa necesita lavarse. Insistió. Si quieres, puedo pedirle a mi esposa que te ayude. Ay, qué situación. ¿Cómo explicar que le tenía más miedo a ese río que a un fantasma? Me quedé ahí, tartamudeando, tratando de encontrar una excusa. Fue cuando escuché la vocecita de mi hija. Mamá, ¿puedo ir a jugar afuera? Mi corazón dio un brinco. La imagen de esa criatura con su rostro volvió con todo. No, grité, más fuerte de lo que pretendía. Mi hija y mi cuñado me miraron asustados. Intenté recomponerme. Quiero decir, mejor quédate adentro hoy, hija. Está muy frío afuera. Mi cuñado miró por la ventana, confundido. El sol brillaba fuerte afuera, ni una nube en el cielo. Se volvió hacia mí, la frente arrugada de preocupación. ¿Segura que todo está bien?, preguntó de nuevo. Tragué saliva. ¿Qué podía decir? ¿Que tenía miedo de un monstruo que nadie más había visto? ¿Que pensaba que mi hija podía ser atacada por una criatura salida del río? Claro que sí. Forcé una sonrisa. Solo necesito descansar un poco, Tei. Mi hija vino a abrazarme, toda cariñosa. ¿Quieres que me quede contigo, mamá? Ay, mi corazón se derritió. La abracé fuerte, sintiendo las lágrimas queriendo salir. ¿Cómo iba a proteger a mi pequeña de aquello que ni yo entendía? El miedo empezó a dar lugar a una determinación feroz. Fuera lo que fuera esa cosa en el río, no iba a dejar que se acercara a mi hija, nunca más. Los días fueron pasando, pero ese miedo no salía de dentro de mí. Cada vez que miraba al río, sentía un escalofrío en el estómago. Mi hija no entendía por qué ya no podía jugar afuera. Pobrecita. Se quedaba con esa carita triste mirando por la ventana. Me sentía pésima. ¿Pero qué podía hacer? El terror de aquella noche aún estaba demasiado vivo en mi memoria. Mi cuñado y su esposa empezaron a intercambiar miradas preocupadas. Creo que pensaban que me estaba volviendo loca. Una semana después del incidente, como lo llamaba en mi cabeza, me desperté en medio de la noche con una sensación extraña. ¿Sabes cuando sientes que algo está mal, pero no puedes decir qué? Pues eso. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. La casa estaba en un silencio sepulcral. Fui hasta el cuarto de mi hija, solo para revisar. Abrí la puerta despacito y mi corazón casi se detiene. La cama estaba vacía. Salí corriendo por la casa como una loca, gritando su nombre. Nada. Mi cuñado y su esposa se despertaron asustados con los gritos. ¡Desapareció!, yo gritaba, las lágrimas ya corriendo. Ellos trataron de calmarme, diciendo que debía estar escondida en algún lugar de la casa. Pero yo sabía que no era eso. Esa sensación horrible en mi pecho me decía que era algo peor.
mucho peor, fue cuando lo escuché, un canturreo bajito, viniendo de afuera. Corrí a la ventana y casi me desmayo. Ahí estaba ella, mi hijita, caminando sola hacia el río. Pero algo estaba mal. Su manera de caminar no era normal. Parecía que estaba en trance o algo así. «Dios mío, está sonámbula», grité, ya corriendo hacia la puerta. Mi cuñado trató de detenerme, diciendo que era peligroso salir así en la oscuridad, pero yo no escuchaba nada. Solo podía pensar en mi niña. Salí por la puerta como un rayo, gritando su nombre. El aire de la noche estaba helado, haciéndome temblar. ¿O sería el miedo? «Hija, regresa aquí», grité con toda la fuerza de mis pulmones. Pero ella no respondía. Seguía caminando, como si no me escuchara. Corrí tras ella, tropezando con las piedras del camino. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. No podía dejar que se acercara a ese río maldito. Cuanto más corría, más parecía que ella se alejaba. ¿Cómo podía una niñita caminar tan rápido? La luna llena iluminaba el camino, lanzando sombras extrañas por todos lados. Cada árbol, cada arbusto parecía esconder un monstruo listo para saltar, pero no podía detenerme. Mi hija me necesitaba. «Para, por favor», grité de nuevo, la voz ya ronca. Nada. Ella continuaba, implacable, hacia las aguas oscuras. Finalmente, llegamos a la orilla del río. Mi hija se detuvo justo en el borde, sus piecitos casi tocando el agua. Yo estaba jadeando, exhausta de la carrera. «Hija», la llamé, más suave esta vez, con miedo de asustarla. Ella no se movió. Me fui acercando despacio, el corazón en la boca. Cuando llegué lo suficientemente cerca para tocarla, dudé. ¿Y si no fuera ella? ¿Y si fuera esa cosa de nuevo? Con la mano temblando, toqué su hombro. En ese instante, ella se dio la vuelta. Casi grité de alivio al ver su carita, sus ojitos abiertos de susto. «¿Mamá?», murmuró pareciendo confundida. «¿Qué estamos haciendo aquí?». La abracé con fuerza, las lágrimas corriendo sin parar. Pero mientras la cargaba de vuelta a casa, no podía dejar de mirar al río. Por un segundo, solo un segundo, juré haber visto algo moviéndose en las aguas oscuras. Algo que no era un pez, ni un animal. Algo que me observaba. Después de aquel día en el río, me di cuenta de que ya no podía seguir así. Me estaba volviendo loca de miedo, viendo cosas por todos lados. No podía dejar que eso afectara a mi hija. Tomé una decisión. Nos íbamos a mudar de ahí. Hablé con mi cuñado, le expliqué que necesitaba empezar de nuevo. Él no entendió bien, pero lo respetó. En una semana ya estaba todo arreglado para que nos fuéramos. Nos trasladamos a una aldea no muy distante de allí. Era un sitio apacible, lleno de gente amable. De inmediato, busqué apoyo. Comencé a asistir a un terapeuta, ¿sabes? Al principio, fue complicado hablar sobre lo sucedido. Temía que me considerara fuera de mis cabales, pero gradualmente me fui abriendo. Él me ayudó a comprender que, a veces, el miedo puede hacernos percibir cosas que no son reales. Además, empecé a frecuentar la iglesia local. Nunca fui muy devota de asistir a misa, pero en ese momento sentí que necesitaba algo más grande para sostenerme. El sacerdote de allí era una persona encantadora. Siempre tenía palabras de consuelo, un consejo oportuno. Comencé a participar en los grupos de oración, en las actividades comunitarias. Eso me fue proporcionando una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Me aseguré de rodearme de personas positivas. Ya sabes cómo es, ¿no? La energía positiva atrae cosas buenas. Me hice amiga de algunas señoras de la iglesia. Empecé a colaborar en trabajo voluntario. Mi hija también se adaptó de maravilla. Hizo muchos amiguitos en la nueva escuela. Siempre estaba sonriendo. Verla tan feliz me daba fuerzas para continuar. Una noche,
Arrodillada en la iglesia, hice una promesa. Prometí que si toda esa oscuridad, todo ese miedo, quedaba atrás definitivamente, dedicaría mi vida a ayudar a los demás. Quería ser una persona mejor, más compasiva. Lloré mucho esa noche, pero fue un llanto diferente. De alivio, ¿sabes? Como si me hubiera quitado un peso de encima. Los días transcurrieron, y poco a poco, esos recuerdos terribles del río se fueron tornando más lejanos. Todavía tenía pesadillas de vez en cuando, claro, pero ya no era ese pavor constante. Comencé a dormir mejor, a sonreír más. Mi hija notó la diferencia. «Mamá, estás más feliz», me dijo un día. Eso me llenó de emoción. ¿Sabes? A veces todavía miro hacia atrás y me pregunto si todo eso realmente ocurrió. Si esa criatura en el río era real o solo fruto de mi miedo. Pero entonces miro mi vida ahora, a mi hija creciendo sana y feliz, y pienso que tal vez no importa tanto. Lo que importa es que estamos bien, estamos seguras. Claro que todavía tengo mis momentos de vulnerabilidad. A veces, cuando llueve con intensidad y el sonido del agua me recuerda a ese río, siento un escalofrío en el estómago. Pero entonces respiro hondo, hago una oración y recuerdo todo lo que superé. Sea lo que fuera que nos acechaba en esa época, quedó atrás. Ahora solo queda seguir adelante, un día a la vez, agradeciendo por cada momento de tranquilidad. Y llegamos al final de otro video. Quiero agradecer de corazón a todos ustedes que se quedaron hasta aquí. Su compañía es increíble. Antes de irnos, ¿me haces un favor? Echa un vistazo ahí abajo y fíjate si ya estás suscrito al canal. A veces creemos que lo estamos, pero no lo estamos. ¿Sabes cómo es, verdad? Tu suscripción es súper importante para que podamos seguir trayéndoles contenido. Y entonces, ¿qué te parecieron las historias de hoy? Deja tu opinión en los comentarios, ¿vale? Nos encanta leer lo que piensan. Si tienes alguna experiencia personal, envíanosla al correo electrónico que está en la descripción. Para terminar, voy a dejar aquí otro video nuestro como recomendación para que lo veas. Una vez más, muchas gracias y hasta la próxima.